Pam, pam, pa, 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 pam, pa, pa, pam, pam. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy estamos a 6 de agosto de 2022, acabando ya la semana, estamos a sábado, así que solamente queda disfrutar ya del domingo, así que nos vamos a ver los avances del día de hoy. Bueno, empezamos la vuelta como siempre en la esquina de la Torre B, aquí juntitos, justito a la Plaza de Lima. Estamos aquí viendo cómo siguen conectando esas nuevas piezas para seguir formando esas conexiones en la parte inferior de las patitas de la araña. Y mirad cómo se ha completado. Y una cosa que quería decir es que mirad en esta franja, en esta zona de aquí, estas zonas de las verticales, cómo han conectado ya, han puesto esas conexiones, esos soportes para las lamas. Así que o lo han dejado preparado ahí para un futuro o dentro de muy poquito, porque ya sabéis que hay un montón de lamas allí en la parte de la tienda oficial, la puerta de la tienda oficial. Hay un montón de lamas, así que a lo mejor empiezan a colocar lamas ya en la esquina. Pero todo tiene pinta de que son rectas, porque si veis el contorno son totalmente rectas, tienen que ser rectas. Las tres guías que tenemos más cercanas a Concha Espina. Así que veremos, a ver, hay que estar muy atentos estas semanas. Cruzamos, vamos a cruzar. En estos precisos instantes están desayunando. Mirad todo lo que llevan ya de las lamas. Llevan un montón de lamas en la fachada. Bueno, luego al final del vídeo lo vamos a ver. Mientras tanto, vamos a seguir viendo y observando lo que hay en esta esquina. Sabéis que están colocando las conexiones. Vamos a asomarnos por aquí. Todas estas piezas que van a colocar en la parte del techo del Skywalk. En la parte del Skywalk aquí en Concha Espina. Madre mía, qué gallo me acabo de salir. Dejamos atrás las pedazos de lamas que tenemos aquí en Concha Espina y llegamos ya a la esquina de la Torre B, Plaza de Lima. Vamos a ver desde esta posición si podemos ver alguna novedad. Y vemos que está ahora mismo balanceándose esa pedazo de pieza. ¿Qué es eso? Pues parece que lo van a meter a la viga museo, algún tipo de enganche, algún tipo de pieza para esa parte inferior del museo. Mientras tanto levantamos la mirada, vamos a ver qué vemos desde la parte más superior de la verja, de la valla, y seguimos viendo todas estas piezas que van formando, que van subiendo a la estructura de la viga corona aquí a su paso por la Torrísima B. A través de Torre Europa y Plaza de Lima pasamos a Castellana. Lo bueno de esto, lo bueno de grabar a estas horas, es que el sol aún no lo deslumbra, no deslumbra la pantalla, así que podemos ver las piezas y todo lo que van haciendo, todos los trabajos que van haciendo perfectamente. Ahí vemos cómo van formando la mega estructura de la viga corona a su paso por la Torre B. De todas formas, mañana tenéis un pedazo de vídeo desde las alturas para que veáis todo mucho, mucho, mucho mejor. Y mirad que todavía esta parte de aquí, de momento sigue sin repararse. Esta zona de aquí. Ya sabéis, es la zona donde se pusieron las ménsulas amarillas. Si veis todos los vídeos de JR deberíais saberlo. Y esto voy a sacarlo en todos los vídeos hasta que lo reparen. Seguimos viendo la parte de la viga corona, donde de momento tampoco hemos visto esta semana grandes avances a lo que se refiere con la instalación de chapa. Toda esta semana pasada estuvieron poniendo toda esta chapa, pero toda esta misma que estamos ahora vigente, de momento nada de nada. Madre mía, estas horas no son normales, estoy todo dormido. Bueno, pues aquí estamos en Castellana, casi abandonando Castellana. Ya sabéis que por culpa de estos vestuarios no podemos grabar ya desde esa zona de ahí, desde Bélgica. Hace mucho que no grabo desde ese montículo de Bélgica. Y aquí estamos un día más, hoy sábado 6 de agosto. Estamos ya empezados el mes, queda muy poquito para que empiece la liga aquí en el Santiago Bernabéu, menos de un mes ya para que empiece la liga, pero la que sí realmente empieza es ya el fin de semana que viene. Empieza realmente la liga, jugamos contra... No lo había entendido. Empieza la liga el fin de semana que viene contra la Almería, así que mientras tanto vamos a seguir disfrutando de estas pedazos de vistas de la obra y contando novedades, por supuesto. De momento vemos la viga museo totalmente puesta ya, totalmente instalada en su sitio. Hemos visto muchos avances esta semana. Bueno, esta semana no, pero en anteriores semanas sí hemos visto bastantes avances, sobre todo con la instalación de esos elementos ignífugos en la cara externa de la viga museo. Hemos visto cómo han hormigonado todas las plantas, hasta incluso ayer
vi una bomba de hormigonado por la zona. Y así es como va quedando la Viga Museo hoy a 6 de agosto de 2022. Y también he de decir que han trabajado muchísimo también en las conexiones con el Santiago Bernabéu en la planta inferior. Justo en la parte de aquí estaban trabajando con muchísimo hincapié toda esta semana. Imagino que en la colocación e instalación de los accesos hacia el futuro museo. Con este modo gran angular nos despedimos de Castellana, vamos a Torre C, vamos a ver qué avances tenemos, a ver si definitivamente han anclado, porque ayer hubo un pequeño percance, y es que yo cuando pasé por la mañana estaban a punto de subir la guía. Luego pasé de nuevo al mediodía, quita, déjame en paz. Pasé luego al mediodía y la estaban recolocando, la estaban como forzando, y luego ya por la tarde, bueno, hoy ya, mirad, la tenemos completamente lista. Ya empieza a asomar el sol por encima del Santiago Bernabéu aquí por la mañana, y es cuando ya empezamos a buscar la sombra. Sobre todo empezamos a buscar avances. Vamos a ver si vemos algún tipo de avance en esta parte de aquí, encima, en esta parte de la Torre C, donde sabéis que hay un montón de piezas aquí acopiadas, un montón de sacos de cemento, de yeso, donde vimos también ese pedazo de agujero que hicieron en esa parte de ahí. Me imagino que para la instalación de las nuevas canalizaciones, como están haciendo justo en esta parte, en la calle, que ahora veréis que está todo lleno de obras, toda esta parte de aquí, de la carretera, y donde en estos precisos instantes están preparando el izado de nuevas, parece, conexiones hacia el museo y la fachada de Castellana. Ahí las tenemos, parece que las van a izar y las van a colocar dentro de muy poquito, parece que está todo preparado para subirse. Seguimos viendo y divisando toda esta parte de aquí, se me ha ido el dedo, y seguimos viendo un montón de ladrillos por la zona, un montón, y mirad cómo va quedando la parte inferior de los soportes verticales aquí en la Torre C. Está bien, está muy bien, mirad cómo está quedando. Está quedando molto bene. Es que mirad lo que estábamos diciendo, lo que llevamos viendo durante toda esta semana, cómo están con el tema de las canalizaciones, me imagino que también con el tema de la acometida por todos los lados. Y claro, todo esto de aquí debe comunicar con esa parte del... Madre mía, es que no tengo ni voz ahora por la mañana. Toda esa parte de la Torre C, toda la parte inferior. Así que aquí os dejo este modo gran angular desde la Torre C. Vamos a buscar un poquito de sombra para verlo mejor, porque con el sol no se ve bien. Ahí lo tenemos, hemos tapado un poquito el sol con la farola, y aquí lo tenemos. De momento toda esta parte de aquí se ha quedado un poco en stand-by. Toda la nueva estructura que tienen que hacer para la Viga Corona a su paso por la Torre C se ha quedado un poco como en stand-by, ¿no? Seguimos avanzando hacia Rafael Luz Salgados, donde vemos ya que hay totalmente 6 soportes verticales totalmente instalados, totalmente puestos ya en su zona definitiva para el nuevo futuro, la nueva futura piel envolvente del Santiago Bernabéu en esta esquina entre Rafael Salgado y Castellana. Y es lo que decía, que ayer esta última guía, que es la última incorporación, por cierto, bienvenida, fue instalada con un poco de dificultad. Pero bueno, ahí la tenemos, así que seguimos, todo va bien, así que continuamos, vamos viendo más avances. ¿Qué más? Todo este huequecillo que han dejado aquí entre estas dos costillas, que es donde irá todo el futuro elevador de servicios, para dar servicio, como bien dice la palabra, a esta zona. Y de momento continúan los andamios, parece que las bandejas aún no las han terminado de colocar. Y me acaba de llegar un olor a chicle, a Jesús le acaba de entrar hambre. ¿Y os acordáis cuando trajeron esos paneles de barandilla en esa parte de ahí? Pues mirad, vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a hacer un barrido de abajo a arriba. Y mirad cómo van completando poco a poco los paneles de barandilla en esta parte de los tramos de escaleras, en esta zona de aquí, esta zona de evacuación y de acceso y demás. Poco a poco vamos completando nuestro templo, nuestro estadio. Vamos a ver si han puesto más lamas aquí en la parte del fondo norte. Esta parte donde empezaron el otro día fue totalmente exclusivo por el canal de JR, donde lo empezamos a ver. Nos tiramos un buen rato viendo ese izado de las 10 lamas que hay, que había instaladas. Vamos a ver si han traído nuevas lamas, y sobre todo vemos cómo han dejado toda esta parte de Radio Cronsa, esta estación de Radio Cronsa, donde ha terminado su trabajo, y se lo han llevado, lo han transportado, lo han trasladado a otros sitios, incluso a su delegación. Y mirad lo que ha quedado. Ha quedado totalmente todo lleno de hojas, todo de escombros. Y si queréis una silla, aquí hay una silla. Lo que decíamos ayer, no han llegado más lamas. Parece que no han llegado más lamas. Vamos a asomarnos ahora de todas formas a este montículo,
Y mirad, todas las que colocaron el otro día, han quitado las pegatinas. Sin embargo, en este lado, en este fondo, no han puesto ninguna lona protectora. No han puesto nada. Es decir, se han quedado así al libre albedrío. Pues nada, seguimos igual, no han traído más lamas, es rarísimo. Han dejado esta T al revés, hecha aquí, formada en la parte del fondo norte, en Rafael Salgados. Y aquí tenemos los armarios que los trajeron con ellas, totalmente vacíos. Sin embargo, aquí a nuestra izquierda tenemos un montón de armarios, algunos llenos y otros vacíos. Qué susto me acaba de dar, joder. ¡Joder! ¡Tortuga maldita! ¿Esto qué es? ¿Esto que estoy enfocando qué es? Muy bien, habéis acertado. Ahí vemos cómo siguen trabajando en la continuación de los trabajos, de los refuerzos en las zapatas interiores aquí en el fondo norte. Han dejado un montón de gravilla, un montón de arena, sí, tierra con mucha gravilla. En este caso este pedazo de dumper de unos 6.000 kilos va a depositar toda esta zona de aquí para, me imagino que será taparlo ya. Míralo, ¡oh! Qué chulo cómo baja la tolva. Venga. De todas formas, bueno, ahí lo vemos. Ahí lo tenemos al fondo, como están empezando a tapar ya todo este agujero. Toda esta reforma, esta pedazo de reforma que han hecho aquí en el fondo norte. Mientras tanto, seguimos. ¿Qué os parece? ¿Seguimos? Venga, vamos hacia Torre D de 14ª. Mientras tanto, alejo. Aquí llegamos a la Torre D, donde colocaron todos los soportes verticales, al menos los que se pueden poner. Y mirad cómo va quedando. Ya sabéis que están empezando a colocar las conexiones, pero en este lado, justo en el lado de Padre Damián, de momento en este lado no han colocado ninguna conexión. Modo gran angular de la esquina de la Torre D, para que veáis el pedazo de hermosura que tenemos ahora mismo los madridistas entre manos. Y lo que decíamos, mirad cómo ha crecido la instalación de las conexiones aquí en Padre Damián con los soportes verticales, Ahora están en la tercera fila, pero ayer estaban apenas en la primera más cercana a la tienda oficial al tour oficial del Real Madrid. Y es que mirad cómo han avanzado con la instalación de conexiones. Si hacemos un recuento, vemos que ayer teníamos solamente estas conexiones, estas de aquí, y mirad ya todas las que han puesto. Así que toda esta semana empezarán ya a colocar todas las restantes. Ya nos vamos adentrando en el misterioso mundo. Ahí, saluda. ¿Un ala Madrid o algo? ¡Ala Madrid! Nos adentramos en el misterioso mundo de Padre Damián, donde ya sabéis que están colocando un montón de piezas y un montón de enormes y contundentes piezas. Así que vamos a seguir contando lo que hemos visto. De momento esta semana han colocado estas cuatro plantas de las barandillas fijas que va a ir en esa zona. Falta aún todavía por completar esta última. Ahí seguimos viendo las pedazos de monstruosas escaleras que va a haber en esta zona de aquí, donde van a dar acceso al nuevo edificio. Estas conexiones que de momento no han puesto las megapiezas rojas que indicarán toda la subida de las escaleras mecánicas, como han hecho en el otro lado. Justamente en el otro lado sí las han puesto. Y de momento la viga corona que sigue sigue igual hoy a 6 de agosto de 2022. Mirad que lo estrechito. ¿Qué dices, Siri? ¿Qué dices? Vale, que no me importa lo que digas. Bueno, mirad lo que es lo estrechito que está por aquí. Luego lo que se va a ensanchar, porque luego ya sabéis, se tiene que ensanchar para luego colocar la piel envolvente, para colocar los soportes para la piel envolvente. Toda esta parte de la viga corona va a redondear toda esa parte de ahí. De todas formas, el raíl lo tenemos hecho, porque mirad las zancas, ya sabéis que van apoyados los cordones en las zancas. Ahí lo tenemos, voy a ampliar para que se vea mucho mejor. Y mirad cómo, lo que decía, las zancas, ahí está la zanca, apoya la viga corona, en los cordones ahí igual. Y todo lo que vaya ahí, todos los cordones que vayan ahí van a apoyar en las zancas. Por eso digo que va a redondear, va a ser perimetral para luego colocar la piel envolvente. Pero hay mucha gente que pregunta: oye Jesús, ¿ya han acabado de colocar piezas en el nuevo edificio? No han acabado, todavía hay muchas que colocar. Mirad todas las conexiones que hay limpias por todos los lados y todas las vigas que tiene que haber. Ya sabéis que cada 2x3 van subiendo piezas con estas pedazos de LRs de Aguilar, esta de aquí. Y sobre todo también parece que en el día de hoy no han colocado ese cordón que vino ayer. Así que mirad, para que lo veáis en pantalla. De momento siguen esos dos cordones más avanzados, pero lo que es raro
es dónde van a colocar el siguiente cordón, porque hay muchas teorías. Colocas el siguiente cordón a continuación de los que ya están instalados, pero luego no vas a dejar trabajar, lo que estaba hablando ayer con Pathfinder, con David, luego no vas a dejar trabajar en esa zona, en la instalación de grada prefabricada. Lo colocarán en el paralelo, lo veremos en próximos capítulos. Bueno, ¿a quién tenemos ahí? ¿A quién tenemos ahí? Que tenemos a Maribel de Jesus y a Caireta ahí en plena acción en la azotea. Y aquí llegamos a Sagrados Corazones y vamos a ver qué avanzado está el nuevo cordón. Vamos a asomarnos. Y ahí está el cordón, parece que están trabajando en él. Ah, no, la visual engaña. Ahí tenemos el cordón, parece que están las pletinas listas. Y ayer yo creía juraría haber visto de que estaban las eslingas listas y preparadas para poder izarse, pero ahí sigue, todavía descansando. Macho, que estamos a sábado, venga, que hay que trabajar. Otro modo angular de esta esquina del Santiago Bernabéu, en este caso de Sagrados Corazones, toda la parte de Torre A y el nuevo edificio. Y avanzamos, seguimos, vamos hacia Concha Espina, última parada antes de entrar al interior. Mirad cómo va quedando el nuevo Sky Bar, ese futuro Sky Bar en la esquina de la Torre. Ahora lo veremos mejor desde esta parte de aquí de Concha. Ahí están. Saludadme. No me saludan. Si me están viendo, hace un momento me han saludado, tío. Oye, Maribel, saludadme, que estáis saliendo en el vídeo. 1, 2 y 3, saludad. Pues nada, me han obligado a subir. Y si me obligan a subir, pues voy a subir. Vamos a ver estas imágenes, los que estamos ahora viendo desde atrás. Vamos a verlo desde las alturas. ¿Qué os parece? Bueno, ahora sí que sí, Ahora sí que sí. Mirad dónde estamos. La primera vez que subimos aquí. Lo tenéis que ver en el canal de Nave del Madridismo, cómo ha sido la primera impresión nada más que he subido a la azotea. Y definitivamente, mirad lo que tenemos en pantalla, que justo nos hemos subido desde el suelo hacia las alturas. Y mirad, es que no es un cordón, son dos. Lo que pasa es que es uno de conexión y otro el cordón principal. Ya decía yo, pero es que vaya pedazo de abertura que hay en el medio, ¿no? Pues mirad. Vamos a girar la mirada y vemos esos tabiques que van haciendo en la parte inferior del nuevo edificio y cómo los han enfoscado, cómo ha cambiado de color en apenas días. Y mirad cómo se ve desde aquí. Guacho. Luego el tema de las escaleras. ¿Por qué están modificando de nuevo las escaleras? Parece que están reforzando, parece que están cambiando de nuevo la estructura de las escaleras. Y llevamos unos cuantos días viendo esas pinturas que hacen típicas de los trabajos de las obras en los lados. Es que parece que están volviendo a reformar esas escaleras. Ahí vemos cómo están cementando en la zona. Tío, estoy flipando, como el día que estuve aquí contra el Manchester City, en esta parte del campanario, en el campanario de la iglesia. Estoy flipando porque más o menos estamos a la misma distancia. Yo me puse por aquí y es que mirad, es que es prácticamente igual. Lo de ese día era innombrable, Lo de ese día era increíble. Bueno, y vamos a fijarnos en la parte de la viga corona y desde aquí se ve de lujo lo que falta por completarse. Mirad, ese es uno de los extremos, el extremo del fondo sur, y este es el extremo del norte. Mirad lo que queda poquísimo, queda poquísimo. Es verdad que la visual estamos más cerca del lado sur y luego la visual engaña un poco porque tendríamos que colocarnos en la parte central, pero aún así lo hemos visto antes desde el suelo. Y aquí en este tramo de escaleras están reforzando también, están colocando ahí ferralla para reforzar. Madre mía, qué flipante, tío. Qué flipante. Estamos viendo todos Sagrados Corazones, toda la parte de Padre Damián desde las alturas. Desde las alturas. Que por cierto, mañana tenemos un vídeo desde las alturas. Pero aún así, hoy ofrecemos estas imágenes totalmente improvisadas, ¿eh? No entraba en los planes. Y todo este fondo sur, donde ya sabéis que están colocando lamas, aquí se ve ya cómo están colocando las últimas de la parte superior, de la mitad superior. Están colocando ya las últimas. Vamos a hacer todo el zoom que podamos para ver si podemos ver exactamente. Es que hay... ¿Cuántos trabajadores hay ahí? ¿Cuántas grúas hay ahí? Bueno, no grúas, plataformas. Mirad cómo va quedando la fachada
del fondo sur, donde toda esta parte de aquí, la más cercana a la torre A, falta todavía por colocar esas lamitas. Y todas las piezas que hay blancas abajo de la torre A, debajo de la torre A, que esas son las que van a subir para el Skywalk, como están haciendo en la torre B. Y mira todas las piezas que hay, madre mía, desde fuera no se ve tanto, no se ve en grandes cantidades, pero desde aquí se ve de lujo in the night. Terminamos de grabar aquí, nos vamos para el Concha Espina, última parada, y nos vamos para el interior. Bueno, ahora sí que sí, entramos en la última parada, entramos en Concha Espina. Antes de entrar al interior, vamos a ver cómo va la instalación de las lamas en la fachada sur. Mientras tanto, seguimos observando toda esta parte de la torre A, donde ya sabéis que han incorporado todos los tramos de escaleras, perdón, todos los tramos de barandillas, y en este caso ahora mismo están soldando en la zona. Bueno, han avanzado un montón, y sobre todo con la eliminación de las pegatinas de las lamas. Pues nada, pues van así. Mirad cómo van completando todas las lamas. En el día de ayer completaron todo hasta la parte superior, prácticamente hasta la parte del Skywalk. Y mirad cómo está en el día de hoy. Es más, están preparados para subir más lamas, porque está la grúa ahí con el balancín, las dos plataformas esperando a recibir la siguiente lama. Ojo, Así que desde esta posición me marcho hacia el interior, así que nos vemos ahí. No zapéis a otro sitio, no zapéis ahí a otro canal, ni siquiera a Antena 3. No, zapead al interior. Venga, vámonos para adentro. Flipas cómo va esto, señores. Flipas cómo va esto. Están colocando los soportes ya para empezar a construir aquí. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Jesucillo. El pozo. Yo no necesito vacaciones. Vaya coincidencia, te lo juro, que con Jesucillo no he quedado y con Caireta no he quedado, Mira qué bonito, el amor. The love is in the air. Bueno, pues vamos a contar novedades. Dejémonos de líos y de tonterías. Mirad cómo va la última bandeja más cercana al lateral este. Están colocando ya los últimos cables de calefacción, esos tubos rojos de calefacción. Y mirad, parece todo esto un patio de recreo, Madre mía, chaval, todo lleno de arena, Brutal in the night. Y de momento la grada del lateral oeste sigue todo igual. Empezaron a colocar la D el otro día y sigue todo prácticamente igual. DRITCF. Ya sabéis que tiene que poner Real Madrid Fútbol Club, club de fútbol. Ojo, ¿no es Fútbol Club CF o FC? No, es CF. Y de momento las últimas bandejas, la más cercana al lateral oeste, siguen igual. Es decir, no han colocado ni la tela asfáltica, no han colocado ni las planchas de drenaje, ni el geotextil. Siguen prácticamente igual. Al igual que la grada prefabricada. A ver si han cerrado ya. Otra vez han vuelto a cerrar el hueco. Tenemos un corrillo ahí. Y como en todos los procesos de la instalación de arena, joder, ahí vemos como al fondo siempre dejan un poquito destapado para luego conectarlo en un futuro con esas conexiones al final de las planchas, justo al ladito de los fondos. En este caso el fondo norte. Ahí tienen las planchas totalmente esperando a colocarlas, las planchas, esas placas de drenaje. Y lo que ha avanzado también es, parece que han quitado un tramo de lo de paneles de encofrado, parece que lo han quitado aquí. Es más, lo están quitando ahora mismo, justo en ese lado, porque si os acordáis ayer, justamente ya en la parte de la torre C, faltaba por quitar esos tres últimas filas de paneles de encofrado, en el que ya hoy día quedan dos, nada más. Me imagino que a lo largo del día lo irán quitando, ya sabéis que ha sido hormigonado. Lo único que quedaría es quitar ya los paneles de encofrado para ver esta maravilla que también se llama pasillo, con sus escaleras normales y típicas. Nos vamos a uno de los fondos, en este caso el fondo norte, para seguir viendo cómo hacen esos nuevos muros. En esa parte ahí, como están dejando todo lo que será un nuevo palco VIP, será un nuevo tiro de cámara. Cómo nos desconciertan en estos sentidos, estos trabajos que hacen. Mirad cómo más o menos, os dejo así un plano general para que veáis más o menos dónde está esa zona donde hemos sacado en imagen. Grada baja, primer anfiteatro, segundo anfiteatro, y eso es lo que decimos, están haciendo como en el fondo sur, esta zona que están quitando los asientos, parece que están preparando lo que puede ser un palco VIP o un nuevo tiro de cámara.
Vamos a girar la mirada para verlo en este lado. Y mirad cómo va en este lado también. Han preparado ahí las escaleras, han hecho las escaleras en el muro, en los muros del medio. Han enfoscado, menos en la parte de la parte naranja. Y así es como ha quedado de momento. Lo han abandonado esta parte de aquí. Y así se ha quedado. Esto es el fondo sur. Ya vemos todas las plataformas totalmente instaladas en lo que es el hueco, el antiguo hueco, donde decíamos siempre, ¿qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber aquí? Pues justo han colocado ya las plataformas, tanto en los laterales como en los fondos, esas plataformas que taparán ese hueco entre las bandejas y la grada. Es flipante, ¿eh? La entrada del tour está justo en este lado de aquí. Pues había una abertura que por supuesto no se podía grabar, pero había una abertura en el que se veía totalmente desierto toda esa parte de ahí. Toda esa parte del palco de honor totalmente desierta, totalmente demolida. Ojalá el próximo día podamos sacar alguna imagen desde ese lado, pero es que no va a ser posible, es muy difícil. Es muy difícil. Aquí vemos los refuerzos que colocaron también en la parte superior del palco de honor y parte de tribuna, al igual que también en ese lado de allí. Y ahí tenemos el primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro, donde siguen todavía los puntales, al igual que en el fondo norte. Y vemos cómo siguen aguantando cómo siguen reforzando esa estructura. Y justo arriba empezamos a ver ya más gris toda esta zona interior entre el segundo y tercer anfiteatro. Ya sabéis que toda esa parte la han remodelado, han construido y han enfoscado. Y se ven claramente las delimitaciones en esa parte de ahí. Y se ve todo como más gris, ¿no? Empiezan ya a delimitar todas las salas, todos esos palcos, todas esas zonas habitables que va a haber en esa parte de ahí. A medida que vamos avanzando hacia la derecha, hacia la parte de la torre B, vemos ya como todo más gris. ¿Os acordáis hace una semana que veíamos todo naranja? Pues mirad cómo han avanzado bastante en la evolución y la construcción de estas estructuras internas. Guau, chaval. Cuando veamos todo esto listo vamos a flipar, después de haberlo visto totalmente demolido y haberlo visto en construcción. Y efectivamente ese va a ser el tiro de cámara, porque si os acordáis estaba el último tiro de cámara en el Classic Bernabéu, estaba en ese lado de ahí. Entonces coincide realmente, han subido el tiro de cámara, tanto en este fondo como en el de aquí. En el anterior estaba aquí. Eso lo decía siempre. Y ahora yo. en el nuevo que van a hacer está en este lado. Tiro de cámaras nuevos, más amplios y más alzados. El extraño caso del andamio instalado en la parte del palco de honor. ¿Os acordáis ayer que estaban colocando el andamio? Y mirad que está totalmente coincide con la parte de las teles de nuestro presidente Florentino Pérez. Pero de momento parece que no han hecho nada, ¿no? No sé, estoy rayado. Tenemos al presidente de Venezuela aquí. Con todos ustedes... Está ensayando. Con todos ustedes... Nave del madridismo. Y mirad cómo va toda la parte de demolición, que parece que no avanzan, que parece que no avanzan. Madre mía cómo está todo. Voy a ampliar un poquito para que se vea bien. Y mirad que está todo prácticamente demolido, a falta de menos de un mes. Toda esta parte de aquí, bueno, es lo que hemos visto antes al entrar al tour. Hoy que aprovechamos de que han quitado las lonas, estas lonas negras, aprovechamos para grabar. Bueno, que no han terminado de colocar esas plataformas, en este caso en el fondo sur, no lo han terminado de colocar, aún falta todavía trabajo. Ya sabéis que están enganchando, por así decir, la parte de las conexiones de los tubos rojos, de los tubos de la calefacción, y de momento no han terminado de colocar esas plataformas. Pero mirad ahí la trinchera que hay en la parte de la rampa. Mirad cómo han colocado ahí un montón de arenas, de sacos de arena, para colocar, para instalar, para formar esa rampita de acceso para la maquinaria. Bueno, lo primero que hago nada más al sentarme es en fijarme lo llamativo que es esta parte de aquí. Han quitado los andamios en esta parte de aquí. Mirad cómo predomina el naranja en esa zona. Mirad cómo han completado todo ese muro de ladrillos. Y me acabo de quedar fascinado, me acabo de quedar impresionado.
Yo creo que en el día de hoy van a cubrir del todo ya la arena en todas las bandejas, las más cercanas al lateral este, porque están empezando ya a colocar la arena, están empezando a repartirla de un lado a otro. Así que me da a mí que el lunes vamos a tener ya toda la arena en toda esta parte de aquí. Faltarían las dos últimas más cercanas al lateral oeste. Toda la parte del lateral este, donde ya sabéis que están a tope con la instalación de grada prefabricada. Os dejo este modo gran angular. Por cierto, han hecho una pedazo de puerta en esa esquina. Parece un acceso, ¿no? Como una especie de acceso, un nuevo acceso de evacuación, un nuevo acceso a esa zona de ahí, que ya sabéis que va a ser la zona de ventilación. Y otra de las novedades en el día de hoy, pero así os lo digo, novedad y tal cual. Así que estas son las novedades del día de hoy, desde el interior, desde el exterior, desde las alturas, ahí en Padre Damián, en la azotea. Muchas gracias a César, por supuestísimo de la vida, por invitarme a subir, así que muchas gracias a todos. Hoy sábado 6 de agosto se acaba aquí, pero mañana volveremos con otro nuevo vídeo y el lunes con más fuerza. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. ¡A la Madrid!